motivos de comodidad, ¿no? Se le está brindando el link a todos los participantes de todos los grupos. O sea, estamos manteniendo los grupos, pero a su vez les estamos brindando el link para que se les pueda hacer más flexible el horario, ¿ya? Hoy correspondería nuestra clase 3 del grupo de los jueves. Vamos a hacerlo lo más breve posible para poder entrar lo que es al taller de metrados, ¿ya? Como les mencionaba, tal vez en los grupos, los que han estado por los grupos del lunes, martes, estos conceptos de geometría computacional son un poco pesaditos, pero es necesario que los llevemos porque en base a esto vamos a construir cualquier cosa. Es más, en base a esos conceptos es que hemos generado lo que es el taller de metrados, ¿ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Igual, la misma dinámica, ¿no? Si tienen alguna pregunta, la hacen, así está explicando. Yo, cada tanto, yo reviso la pantalla para poder visualizar sus interrogantes, ¿no? Y para poder admitir a los que recién se están uniendo. ¿Sí? La geometría para el diseño computacional. Lo que nosotros hemos venido haciendo en Dynamo casi es netamente el diseño computacional. La geometría pues es muy amplia, ¿no? La geometría es muy amplia, tiene una historia de miles de años, desde la antigua Grecia y más inclusive, ¿no? Desde Egipto, mesopotámicos, etc. Hoy en día los ordenadores nos permiten pues manejar la geometría, manejar esta geometría de una manera bastante precisa. Nos permiten pues encontrar muchas cosas, correlacionar datos, etc. y generar lo que hoy llamamos una geometría computacional. Pero esta geometría computacional pues vendrían a ser datos. Para un computador o para un ordenador es indefectible que sea pues un dato numérico o un dato geométrico. Esta geometría se basa en la abstracción, ¿no? La geometría se basa en la abstracción. Los elementos geométricos se describen mediante números, relaciones y fórmulas dentro de un sistema de coordenadas espacial y específico. La geometría también tiene una jerarquización, tiene una jerarquía. Y a su vez, pues la geometría simula o simultáneamente genera la parte y el todo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto, no? Sabemos que la geometría son datos, la geometría es abstracción y la geometría presenta jerarquización. Sabemos que lo elemental dentro de la geometría es el punto. En este caso el punto es adimensional. A una serie de puntos pues le corresponden a una línea, a una recta. Esta recta puede extenderse hasta el infinito a la derecha y a la izquierda, ¿no? Si es una recta, si es un rayo solamente se extiende hacia un sentido. Pero básicamente la recta pues tiene, o la línea tiene pues una dirección y dos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Posee ya una dimensión, sería la jerarquía de nivel 2. De manera similar un plano. Un plano es la conjunción de infinitas rectas, ¿no? Ahora nos van a presentar ya dos dimensiones. No solamente podemos movernos a derecha e izquierda, sino derecha e izquierda, delante y atrás. Y la siguiente jerarquización sería pues los sólidos. Un sólido o ya la geometría espacial, los elementos espaciales, nos permiten mover eso a través del espacio de las tres dimensiones que conocemos, ¿no? Pueden haber más dimensiones, pero ya son pues casos que no nos compete tratar ahora, ¿no? Ya es otro plano de estudio. Pero esta geometría, con esta jerarquización, si bien es cierto yo puedo dibujar elementos, pero no me basta, porque yo necesito posicionar esos elementos. Sabemos que un punto tiene coordenadas, ¿ok? Esas coordenadas es un elemento abstracto, pero que aún así me ayudan a poder dibujar mi geometría. Entonces, cuando nosotros realizamos geometría, nos conviene ¿qué? ¿No? Identificar también esos elementos abstractos, como pueden ser los vectores, los bounding box o los elementos topológicos. Obviamente estamos hablando dentro de Dynamo, ¿no? Que se correlaciona con conceptos generales de geometría. Un vector me va a poseer pues una dirección, un sentido. ¿Okay? En este caso también podemos crear vectores, planos y sistemas de coordenadas. Un bounding box es una caja de selección y elementos topológicos. Definimos como elementos topológicos o definimos que algo lo podemos analizar topológicamente cuando analizamos su número de agujeros, su número de caras, número de vértices, número de aristas. ¿Okay? Cuando hacemos esa descomposición estamos diciendo que analizamos un elemento topológicamente. Y viene lo que ya conocemos, ¿no? La jerarquización de la geometría. Ya serían los elementos reales, los elementos palpables. Porque todos estos elementos que mencionamos antes son abstractos, ¿no? Vector, bounding box, elementos topológicos. Ya en la jerarquización, como mencionábamos acá, tenemos el punto, la curva, una superficie,
¿no? Sólidos o los mesh. Los mesh es como una superficie, pero formada por patrones, ¿sí? Por polígonos que forman patrones. Bien, la geometría en Dynamo lo presentan pues mediante nodos. Ya hemos ido explorando poco a poco los nodos y en lo que queda de clases vamos a explorarlos un poco más inclusive, ¿no? Hacer estos ejercicios creo que ya no vendría al caso porque vamos a hacer uno al final que es el taller pues de metrados, pero para ser puntuales nada más vamos a intentar abrir el Dynamo. Sí, ahí está cargando la plantilla, vamos explicando, ¿no? Aquí lo que nos piden básicamente es crear una esfera. Algo similar como el círculo por punto central y radio nos permite crear la esfera. Ya vamos a esperar que cargue un momento para poder explicarlo. Ya voy a modificar las unidades del proyecto. Y vamos a gestionar para abrir el Dynamo. Ay, el Dynamo. Ya. Bien. Lo que hemos trabajado nosotros hasta ahora en Dynamo pues son algunos elementos, básicamente elementos de curva. Pero también podemos generar sólidos. En ese caso me pide generar un sólido. Sabemos que todos esos elementos de geometría están aquí, en el nodo de Geometry. Si yo fuese a sólidos, puedo crear cualquiera de esos sólidos. En este caso me pide una esfera. Y creo una esfera bicenter point radius. ¿Okay? Lo que me va a hacer es crear, en efecto, una esfera que me pide como dato de entrada un center point y un radio. Este center point, pues sabemos que está aquí, point, bicartesian. Y este punto puede tener coordenadas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Miren, jerarquía 4, de acuerdo a lo que hemos visto en la clasificación, jerarquía 1, porque es un punto, de acuerdo a la clasificación, y a la vez estamos viendo abstracción, porque yo puedo generarle datos abstractos, como es la posición en un sistema de coordenadas. Puedo decir que esté en el inicio o que esté en una coordenada 3, 3, 3, 3, tanto en X, Y y Z. ¿Okay? Entonces se comprende que la geometría dentro de Dynamo lo trabajamos así, elementos reales de acuerdo a su jerarquía y elementos abstractos como puede ser la posición o el plano inclusive, ¿no? Habíamos visto ya un ejemplo bastante claro, voy a dejar esto por acá, que era el de círculo mediante punto y centro. Pero este círculo lo podíamos crear de dos maneras. Yo puedo crear un elemento abstract, en este caso un plano, que era un elemento abstracto, B-origin normal. Este plano me pide obviamente un punto donde va a iniciar. Yo le voy a dar el punto 0, 0, 0. Y el normal es la dirección, el vector. El vector. Este vector yo lo puedo crear de algunas formas. En abstracción, vector, y puedo crear un vector del eje X, en el eje Y, en el eje Z, o un vector mediante dos puntos, ¿no? Un vector mediante dos puntos. Simplemente le indicaba el punto inicial, que puede ser el punto inicio, el de acá podría ser, ¿no? El 0, 0, 0, y otro punto que puede ser el 3, 3, 3, ¿no? Entonces, de acuerdo al sistema de coordenadas, de acuerdo a los puntos, se está creando un vector, que también es un elemento abstracto.
Ven cómo en Dynamo jugamos con elementos reales, por llamarlo de algún modo, y elementos abstractos, para poder definir de una manera correcta nuestros elementos. En este caso he generado un plano inclinado, de acuerdo que sigue la dirección de este vector, ¿no? Este es el vector normal, ¿no? Y obviamente no es lo mismo que yo diga de este punto a este punto, que si yo digo que es al revés, ¿no? El vector cambia de posición. Aparentemente el plano es igual, pero cambia en la cara que se va a construir. Tanto es así que si yo crease en ese plano referencial, que es un elemento abstracto, que está aquí en abstract, yo digo que se dibuje una circunferencia dentro de este plano con este vector bplane radius. ¿Y qué pasa aquí? Bplane radius. Digo que lo dibujo en este plano con un radio 1 por defecto, lo dibujo ahí. Y ahora yo le voy a decir que a esto lo puedo extruir, ¿no? Como vemos, jerarquía de nivel 1, jerarquía de nivel 2, podremos generar una superficie. ¿Ok? Surface. O aquí en curves, ¿no? Curvas, curves, curva. Generar una extrusión. ¿Sí? Ven cómo la extrusión se genera hacia abajo porque el plano, el vector, la dirección estaba hacia abajo. Si yo cambiase el punto inicial, este punto final es este y el punto inicial es el de aquí. Si les cambio de lugar, ya, a ver, se cambia de lugar como se crea inclusive la superficie, va para la otra dirección. Entonces es importante mencionar esto, que en los vectores el sentido es muy importante. A pesar que esté en la misma dirección, el sentido puede ir de derecha o de izquierda. Entonces son pequeñas cosas que van a ayudarnos a crear geometría mucho más compleja, ¿no? Y sabemos que a esta superficie le podemos generar un grosor para que se forme un sólido. Entonces ahí ya tendríamos nuestras 4 jerarquías, ¿no? Vemos cómo dentro de Dynamo estamos trabajando con nuestras 4 jerarquías, con puntos, puntos, curvas, superficies y sólidos, ¿ok? O más fácil también nos da una opción de sólidos, un paquete de nodos de sólidos, para crear algunos sólidos ya predefinidos, ¿no? Entonces en Dynamo podemos generar todo ese tipo de elementos. Pero también habíamos dicho que si bien es cierto, es importante que tratemos de hacer todo con los paquetes originales de Dynamo hasta donde se pueda. Lo cierto es que hay paquetes que nos brindan más opciones. Por ejemplo, hay un paquete y aquí nos dice, usa la geometría para ir al siguiente nivel. Me da un paquete que es kit de herramientas de Maya, que es, si mal no me equivoco, es Dynamo Mesh Toolkit. El Dynamo Mesh Toolkit nos va a instalar un conjunto de paquetes que nos permite crear ya geometría a base de mallas, a base de mesh. Bien. Aquí tenemos pues el conejito de Stanford. Es el primer elemento, si mal no me equivoco, que se creó mediante geometría computacional, ¿no? En un ordenador. ¿Cómo nosotros instalamos ese paquete? Simplemente venimos aquí a paquetes, buscar un paquete y vamos a buscar el siguiente paquete. Dynamo Mesh Toolkit. ¿Ya? Espero que sincronice el servidor para que pueda buscar dentro de esos paquetes el paquete que le estoy indicando. Ya, a ver qué pasó ahí. Vamos a Dynamo Mesh Toolkit. Es esta opción. Si yo le doy clic, me despliega todas las versiones. Ustedes instalen la versión que sea compatible con su Dynamo. Yo he instalado esta de aquí. ¿Ya? Este de aquí. Si no le funciona, vayan probando así hacia menos, ¿ok? Pero seguramente les va a funcionar desde aquí hacia abajo, ¿no? Es lo más probable. Simplemente le dan clic en instalar y va a instalar. Yo no le doy clic porque ya lo he instalado. Aquí. Ya solamente se le da clic, no se le da más. Una vez que ustedes los tienen instalados, les va a dar un conjunto de nodos. Una vez que les instalen, lo recomendable es que cierren y vuelvan a abrir el Revit, ¿ya? Para que pueda cargar bien, ¿no? Me da una serie de nodos que me permite crear, voy a crear una esfera,
me permite crear elementos ahora en mesh, elementos mesh. ¿Cuál es la diferencia pues entre estos elementos mesh y los elementos sólidos como tal? Inclusive en AutoCAD, no vamos a ver el AutoCAD ya, pero ven cuál es la diferencia. Se crea con un patrón de polígonos. Los elementos sólidos es como si fuera un único sólido, ¿sí? Una figura completa. Los elementos mesh se crean en patrones de sólidos. Yo le puedo decir que tengo un número de división específico. Yo le digo que las divisiones de ese patrón sean... Vamos a probar con 3. 3, por ejemplo. ¿Ven? Este me forma un sólido platónico. Me forma un sólido platónico. Si yo le digo que tenga más densidad, puede ser 4. ¿Ya? Tendría que ser 6. ¿no? Tendría que ser 6. Puede ser 6 la densidad. Ven cómo se va haciendo más denso, va adquiriendo ya la forma de una esfera. Esto nos podría servir para construir domos. ¿no? 6 puede ser 9. Puede ser 36. ¿Ven cómo se genera a partir de patrones triangulares? Si yo pusiera, por ejemplo, 10, ¿no? Ahí vemos cómo va jugando con las divisiones, con los patrones. ¿Ok? Entonces me va a permitir crear una serie de patrones de esa manera. Básicamente esa sería la diferencia entre los sólidos y los mesh. Usualmente los mesh los usamos para la manufactura, entre otras aplicaciones. ¿Ya? Bien, continuemos porque esto ya lo vamos a ver cuando tratemos el tema específico. Ya hemos mencionado que los vectores, los planos, los sistemas de coordenadas son pues elementos abstractos. Les recomiendo que lean esto, que lean bastante esto, es muy importante. Como les decía, no es lo mismo un vector AB que un vector BA. Tienen, a pesar de que tengan la misma dirección, tienen diferentes sentidos. Si yo digo que el vector va de A hasta B, es distinto a decir que un vector vaya de B hasta A. ¿Ok? Ya habíamos definido que era un plano, ya habíamos visto cómo crear planos dentro de Revit, vectores, etc. Sabemos que los puntos nos pueden definir toda la geometría. Si bien es cierto, yo sé que tengo nodos para crear círculos, yo podría decir que mediante la ecuación canónica de la circunferencia voy a crear una circunferencia, ¿no? A pesar que yo tengo este nodo que está en Geometry, Curves, Circle, Bicenter Point Radius, yo mediante la ecuación canónica puedo crear una circunferencia. Le digo que en sus ejes, que en sus coordenadas X, la función sea el coseno, ¿no? El coseno, la función coseno. Y en las Y, el seno. El seno. Coseno, seno. ¿De qué números? De una lista de números que van de 0 a 360 grados. Y que son en total, por ejemplo, no sé, 10 números. Voy a cambiar el idioma. Ya, ahora sí me sale el símbolo del numeral. 10 números. Bien. Básicamente lo que he escrito acá es la ecuación canónica de la circunferencia, para poder dibujar esos puntos. Y si yo le digo que esto sea un polycurve, polycurve points, me va a generar mi circunferencia. ¿no? Si yo hago más denso estos puntos, obviamente va a asemejarse más a una circunferencia. Entonces, matemáticamente habíamos visto nosotros que podemos crear muchas cosas a partir de los puntos, porque en teoría los puntos son eso, son los bloques de construcción para crear cualquier tipo de geometría, ¿ya? Son los bloques de construcción para crear cualquier tipo de geometría. Ahora, en cuanto a la posición de los puntos, en cuanto a las coordenadas que puede tener un punto, si se dan cuenta que yo les estoy dando coordenadas absolutas, porque van en el sistema universal de coordenadas de mi proyecto. Pero, ¿yo qué más puedo hacer? Por ejemplo, voy a decir que voy a llamar al nodo matemáticas, unidades, grados a radianes, y le voy a decir que estos sean lo que me domine que los transforme, estos grados los transforme a radianes, para que sea mi línea del eje X.
el seno me define las coordenadas del eje Y y el coseno las coordenadas del eje Z. Tengo una curva bastante compleja. ¿Bien? Tengo una curva bastante compleja. Y voy a decir que no se vean los puntos. Acá desactivo la vista preliminar y tengo una curvita compleja. ¿Ya? Si bien es cierto, esta curva está en el espacio tridimensional, ¿sí? Porque inclusive estos puntos se mueven en el espacio tridimensional, yo puedo decirle al Revit, a mi programa, al Dynamo, que me tome esta curva como un sistema de coordenadas, solo la curva. Aunque la curva esté en un espacio tridimensional, un sistema de coordenadas basado en una línea, basado en una curva, solamente tiene una dimensión. ¿Por qué? Porque en una curva yo solamente me puedo mover hacia atrás y hacia adelante. Yo no me puedo mover a los costados en una curva. Por más que esté en el espacio 3D, lo que quieran, solo me puedo mover de atrás hacia adelante, ¿no? Desde el inicio hasta el final de la curva, ya sea yendo o retrocediendo. Solamente me puedo mover en una dimensión, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Por ejemplo, yo tengo la curva y yo podría llamar esta función que es point at parameter. ¿Sí? Que básicamente está aquí. Está en Geometry, Curvas, Curve y Point at Parameter. A ver, vamos a buscar Point at Parameter. ¿Qué es lo que me da esto? Me dice que en toda la curva yo le añado un parámetro para saber dónde se ubica. Obviamente los parámetros de qué valor a qué valor van. Van de 0 a 1, donde 0 es el inicio de la curva y 1 es el final de la curva. ¿Qué pasa si llamo un deslizador numérico y le digo que el máximo valor sea 0, el mínimo valor sea 0, perdón, el máximo 1 y que vaya de 0.01 en 0.01? Van a ver que conforme mientras yo deslice mi marcador, mi deslizador, perdón, el punto se va a ir moviendo. Aquí yo le estoy cambiando de coordenadas, ¿ven? Yo le estoy cambiando de coordenadas. Y el punto se mueve en esa coordenada, en ese sistema de coordenadas que ahora es mi curva, ¿no? Solamente me admite una dimensión, donde obviamente 0 es el principio y 1 es el final. Obviamente la mitad sería 0.5, ¿no? Aprox, ¿no? 0.5 es la mitad. ¿Ok? De igual manera, yo podría decir que una superficie sea mi sistema de coordenadas. En un sistema de coordenadas, en una superficie, cuando lo transforme en sistema de coordenadas, obviamente las dimensiones solamente van a ser 2. Así la superficie esté en el espacio tridimensional, tenga las curvas que tenga, lo que me va a disponer solamente son 2 coordenadas. Yo podría, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Aquí tengo los puntos, ¿sí? Voy a activar la vista preliminar de este punto. Y este punto me define por el seno. Y voy a hacer otros puntos que sean definidos por el coseno. ¿Sí? Su eje Y por el coseno. Y obviamente estos puntos van a estar a una altura z de, no sé, 4. Puede ser 4, puede ser menos. Vamos a probar con 4. Listo. ¿Para qué? Para yo generar pues una curva en cada uno y que se me genere mi superficie, ¿no? Entonces tengo mis puntos, voy a convertir los puntos a líneas para que esas líneas las extruya o las soleve, que sería la operación correcta, hacer un solevado para que se pueda generar una superficie. Para ello yo simplemente tendría que primero crear la curva, iría a Curves, ¿no? A curvas, y podría hacerlo con una policurva o podría hacerlo con una curva NURBS. ¿Cuál es la diferencia entre una policurva y una curva NURBS? Una policurva es como que una curva discretizada, o sea, va a tener segmentos tras segmentos, ¿no? Por ejemplo, del punto primero al punto segundo es una curva, del punto segundo al tercero es otra curva, y así sucesivamente son líneas, líneas, líneas. En cambio, una curva NURBS es un elemento, por llamarlo de algún modo, más suave. Básicamente es una curva única en la cual va a ser controlada por los puntos y me va a dar un elemento más suave. Voy a intentar crearlo con los dos para ver la diferencia.
voy a crearlo con una polycurve, ¿sí? Con una policurva. Para aquí también una policurva. Y también de una vez voy a llamar al nodo de NURBS. Y creo que este está bien. El de acá. Sí, lo voy a poner abajo simplemente para que no estorbe. Después lo enlazo. Primero voy a generar mi superficie con estas policurvas. Vengo a curvas, a curva. Y, ok, no está. Aquí el nodo, entonces debe estar aquí en superficies, surface, beloved. Voy a crear una lista para poder insertar esas dos curvas. Y le digo que esta policurva, con esta policurva, las dos policurvas, las cruce, haga un loft en este surface beloved. Y se genera esta superficie. Pero si se dan cuenta era lo que pasaba, miren, como cada pequeño de punto 1 a punto 2 es una línea, de punto 2 a punto 3 es una línea, se crea una superficie, pero se crea una superficie, ¿ven? Como de pañitos tras pañitos, pañitos tras pañitos, ¿no? Pedacitos tras pedacitos, pedacitos tras pedacitos. Y no me da un acabado, o no me da una apariencia lo más suave posible. Claro, obviamente si yo aumento acá la densidad de puntos, voy a probar con 1000 sería mucho, con 500 puntos, obviamente mi curva va a ser más suave, va a ser mucho más suave, mi superficie, ¿no? O 500 puntos ya son bastantes, ya me genera más gasto computacional del sistema, pero aún así, a simple vista no se ve, pero si me acerco lo suficiente veo que aún tienes esas pequeñas divisiones. Pero en cambio, si yo lo crease, aquí le voy a dejar en 10 puntos, por ejemplo, en 10 puntos, que es muy poco denso. Miren cómo se ve bastante mal. O bueno, depende para que lo quieran, ¿no? En este caso no queremos que se vea así. Pero si yo lo hubiera generado con el NURBS, con la curva NURBS, igual acá, estos con la curva NURBS, miren la diferencia. Cómo genera esa superficie con las curvas NURBS. A pesar que solamente son 5 puntos, no debería ser tan denso. Ven, la curva NURBS es totalmente suave, totalmente lisa. Es una curva única, es una superficie única, no es un conjunto de pequeñas superficies. Y si yo quiero asignarle mi sistema de coordenadas ahí, podría hacerlo. Yo podría decir que con las isolíneas, por ejemplo, que me obtenga una isolínea en la superficie en la dirección U, y que esté a 0.5, o sea, la mitad, igual iría de 0 a 1, ¿no? Y que me genere otra línea en la coordenada V, que sería el 1 y su dirección 1, y el parámetro también a 0.5. ¿Ven? Cómo en base a eso genero mi sistema de coordenadas. Genero mi sistema de coordenadas dentro de la superficie. Dentro de la superficie. ¿Ya? Entonces, si yo suprimo esto y llamo a este deslizador numérico, lo borré, creo, ¿no? Mínimo valor 0, máximo valor 1. Este me va a servir para hallar mi parámetro. Ven como si yo me voy moviendo, se mueven mis coordenadas. ¿Ok? Me estoy moviendo por todas mis coordenadas, donde 0 es el inicio y 1 es el final. Y así va jugando con los valores, ¿ven? Pero ahora mi sistema de coordenadas ya no es la línea, ni el sistema de coordenadas universal, sino esa superficie, que aparentemente está en 3D, pero se mueve solamente en 2 dimensiones dentro de la superficie. ¿Ya? Miren, estos no son temas aislados, no es que yo lo mencione por mencionar. Ahora cuando veamos lo que son los metrados o cualquier otro tipo de actividad de Dynamo, o en la gran mayoría, van a ver que todos estos conceptos son mencionados y son bastante útiles. Ya, van a ser bastante útiles. Sigamos. Aparte de los puntos, que ya hemos visto todo lo que podemos hacer con los puntos, pues es bastantísimo, son los bloques de construcción primarios. Tenemos las curvas. Tenemos, ¿cuáles son los tipos de curvas? Las líneas, las polilíneas,
arcos, círculos, elipses, curvas NURBS, como ya les mencioné, son las curvas suaves, o las policurvas. ¿Por qué les decimos curvas? Si bien es cierto, esta línea es una línea recta, pero en el Dynamo me menciona que es una curva, que sigue siendo una curva. ¿Por qué? Porque Dynamo me dice que esta línea recta es una curva sin curvas. O sea, es una curva sin curvatura, pero sigue siendo una curva. Bueno, es como me lo menciona el programa y cómo lo trabaja. Entonces, para el programa, todas estas entidades van a ser lo mismo. Van a ser unidimensionales, ¿ok? Van a ser unidimensionales y su principio va a ser el 0 y su final va a ser el 1. ¿Sí? Aquí me dicen, ¿no? El término curva suele ser comodín para todo tipo de formas curvas, incluso aunque adopten un espectro recto. La curva en su sentido primordial es la categorización principal de todos estos tipos de formas, líneas, círculos, elipses, etc. Desde una perspectiva más técnica, una curva describe cada punto posible que se puede encontrar introduciendo un parámetro t en un conjunto de funciones, que pueden ir desde la más sencilla función, como es x igual a menos 1, 26 por t, y igual a t, ¿no? Hasta funciones que implican el cálculo, ¿no? Diferencial. Aquí lo que explicábamos, el inicio es 0 y el final es 1, ¿sí? Y a través de eso yo me puedo mover por mi curva si la tomo como sistema de referencia. Las líneas, ya hemos hablado de las líneas, ¿no? Una línea B tiene una dirección y puede tener ambos dos sentidos, ¿ok? Cuando hay una consecución de líneas, ¿sí? Cuando las líneas son consecutivas y no son cerradas, les llamamos polilínea. Cuando estas son cerradas, ¿no? Se cierran, se llama pues un polígono. Se genera un polígono. Este polígono, pues si todas las líneas son de igual medida, es un polígono regular. De manera similar con los arcos. A medida que se añade más complejidad a las funciones paramétricas que definen una forma, podemos ir un poco más allá de la línea y crear un arco, un círculo, un arco elíptico o una elipse, mediante la descripción de uno o dos radios, ¿no? Las diferencias entre la versión del arco y el círculo o la elipse se encuentran en si la forma está cerrada o no. ¿Ok? Habíamos visto que podíamos definir un círculo no solamente con el nodo círculo por centro de puntos, por punto central y radio, sino matemáticamente, mediante la ecuación canónica de la circunferencia, podíamos crear un círculo. De igual manera, mediante la ecuación canónica de la elipse, podemos crear una elipse. Obviamente el círculo no es una función, porque hasta donde yo sé, una función solamente se tiene que cortar en el eje Y una vez. En este caso el círculo la corta dos veces, el elipse pues también dos. Son ecuaciones, ¿no? No son funciones, son ecuaciones canónicas que me definen su forma primordial. Las curvas NURBS, como ya les mencioné, son elementos más suaves. Es la manera más fácil de entenderlo, ¿no? Son elementos suaves. Básicamente significan Non-Uniform Rational Basis Splines o las líneas splines. Estas líneas splines están presentes en casi todo software CAD y software de diseño gráfico, como puede ser Inkscape, Photoshop y algunos otros, ¿no? GIMP, etc. Son representaciones matemáticas que pueden modelar con precisión cualquier forma, desde líneas, círculos, arcos o rectángulos, bidimensionalmente sencillos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estas curvas NURBS están compuestas ¿por qué? Están compuestas por un grado, punto de control, grosor, nodos. El grado, de la manera más sencilla que lo podemos definir, es qué tanto me controlan estos puntitos a mi curva. Mientras más los controlen, mayor será el grado. Me dice acá, este número suele ser 1, 2, 3 o 5. ¿Ok? Pero puede ser cualquier número entero positivo. Las líneas y las polilíneas NURBS suelen ser de grado 1 y la mayoría de las curvas se forman de forma libre, son de grado 3 o 5. Ya, esto es algo estándar, esto es bastante estándar. Vamos a ver si voy a abrir el AutoCAD un poco hasta que termine de explicar esto. Puntos de control. Estos puntos externos que ven acá son los puntos de control. Los puntos de control son una lista de puntos de al menos grado más 1. Una de las formas más fáciles de cambiar la forma de una curva NURBS es desplazar sus puntos de control, ¿no? O sea, tú desplazas un punto de control y va a tener un grado de influencia sobre la curva como tal.
Otro parámetro, otro aspecto de las curvas NURBS es el grosor. O sea, no el grosor de línea, ¿ya? El grosor se define acá como los grosores son normalmente números positivos. Cuando todos los puntos de control de una curva tienen el mismo grosor, normalmente 1, la curva se denomina no racional. De lo contrario, la curva se denomina racional. Casi todas las curvas NURBS son por lo general pues no racionales. De aquí su nombre, ¿no? Non-Uniform Rational Basis Splines. ¿Ok? Y los nodos serían estos puntos dentro de la curva. ¿Okay? Entonces vemos que para el grado hay una correlación entre los nodos y los puntos de control. Vemos pues curvas de grado 1, curvas de grado 2 y curvas de grado 3. Aparentemente estas son similares, pero si se dan cuenta en su composición varían, ¿no? Varían. La relación que hay entre los puntos de control y los nodos es distinta. Es distinta. Si yo moviese este, se encogería un poco este, ¿no? Si yo moviese este, pues ya es un poquito más difícil de predecir lo que va a pasar, ¿no? Se movería solamente según este nodo, ¿no? Y era lo que habíamos dibujado un poco acá en Dynamo. Esto lo habíamos hecho con curvas NURBS. A ver, voy a eliminar las policurvas. Con curvas NURBS. Las curvas NURBS son mucho más suaves, mucho más suaves. Esta curva NURBS la podía dibujar de algunas maneras. Podría decirle que sea de distintas formas, ¿no? Inclusive, ¿sí? Que vayan más o menos apegadas al punto. Como les mencionaba, en todo software CAD, como AutoCAD, por ejemplo, creo que ya cargó, a ver. Como en AutoCAD, por ejemplo, yo puedo crear esos elementos NURBS. Si yo fuese a sólidos, ¿no? Sólidos, bueno, a ver, superficies. A superficies, veo que tengo la opción de crear líneas spline. Ya, estas líneas spline son las NURBS, ¿ok? Puedo crear un spline CV o puedo crear un spline fit. ¿Qué significa? Un spline en el cual sus puntos de control estén afuera y sean externos. Visualizar, ¿sí? Una curva spline en el que los puntos de control estén afuera, ven cómo están afuera, ¿sí? Y era lo que les mencionaba, si ustedes mueven el punto de control, se mueve la curva. O una curva spline en el cual sus puntos estén fijos dentro de los nodos, ¿no? Que mediante los nodos los puedan controlar. Si yo selecciono yo ¿cómo lo controlo? Con sus nodos. Pero al final me dan eso, o sea, es mucho más suave. Esto lo hacen usualmente para crear los chasis de los carros, etcétera, ¿no? Esto se usa bastante en la manufactura, ¿eh? Porque es más fácil de modelar. Yo en función de estas spline puedo crear lo que son solevados, ¿no? Hacer cualquier otro tipo de función. Yo puedo decir que a partir de estas dos curvas spline se me genera una superficie. A ver qué pasó acá. ¿No? A partir de esta y de esta me genera una superficie. Y va a ser obviamente una superficie mucho más suave. ¿Okay? Mucho más suave. Entonces yo puedo hacer esto en Revit, solamente en Revit. Sí puedo, la verdad no con tanta facilidad y no con tanta, ¿sí? Presteza. Ya en Revit se me va a complicar bastante trabajar con este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque el Revit básicamente es eso, o sea, es un software orientado más que nada a agrupar elementos constructivos, a representar elementos constructivos, no tanto al modelado CAD, ¿ok? Al diseño CAD, al diseño asistido por computadora, dibujo técnico asistido por computadora. Para ello deberíamos usar más que nada un software CAD, ¿no? Bien. Obviamente si yo curvas spline o curvas NURBS las transformo a superficies, se van a transformar en superficies NURBS, las cuales también si yo muevo un elemento, un punto de control, ¿ven? Se modifica suavemente la superficie. Puedo generar modelados mucho más suaves, ¿no? Okay, ya voy a cerrar esto, no tiene sentido que siga con esto. Entonces ya hemos hablado de las superficies,
Ok, ya hemos hablado de las superficies. Una superficie pues va a presentar la superficie como tal, la isocurva, sus isocurvas tanto en los ejes, en los ejes U y V, que serían como decir ejes X y Y, pero se dice U y V porque a veces las superficies pues pueden tener formas muy, muy complejas, ¿no? Como esta, ¿no? Por eso se les llama U y V por convención. Tienen pues, como les mencioné, pues en base a esos ejes, obviamente va a tener coordenadas U y V, tiene un plano perpendicular a ese punto, a esa coordenada, y un vector normal a ese plano, ¿ok? A ese punto, perdón. Bueno, aquí ya me hablé del dominio de la superficie, creo que ya son temas que tendríamos que leer más a detalle, ustedes tendrían que leer más a detalle, igual los vamos a ver bastante cuando hagamos los ejemplos. Y nos habla de las superficies NURBS, que básicamente es el mismo concepto de las curvas NURBS, ¿ok? Y habíamos visto acá en AutoCAD, ¿no? Si yo mediante curvas NURBS genero una superficie, se va a generar una superficie NURBS. ¿Y cómo va a funcionar esta superficie NURBS? Si yo modifico un punto, se modifica la superficie suavemente. A diferencia de que si yo la generase con otro tipo de superficies, ¿ya? Luego, pues vienen los sólidos, mi otro nivel de jerarquía de mi geometría. Ya sabemos pues qué son los sólidos, solamente hay que remarcar algo fundamental. Aquí los sólidos me dice, ¿no? Conceptos básicos. Me dice un plano está compuesto por una única superficie y no es un sólido. Una esfera está formada por una única superficie, pero sí es un sólido, ¿ok? Un cono está formado por dos superficies unidas para crear un sólido, un cilindro está formado por tres superficies y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no tanto es por el número de superficies como tal, porque al igual que un plano que solamente es una superficie no me genera un sólido, la esfera que también tiene una sola superficie, que a veces le llamamos cáscara, sí me genera un sólido. Entonces, aquí que vienen los conceptos topológicos, ¿no? Los conceptos topológicos, en el cual me dice que los sólidos los podemos descomponer en tres tipos de elementos: los vértices, las aristas y las caras. Las caras son las superficies que conforman los sólidos, las aristas pues son las curvas que definen la conexión entre las caras adyacentes y los vértices son los puntos iniciales y finales de esas curvas, ¿no? Esto es obviamente mucho más complejo, hay pues toda una serie de libros sobre estos elementos topológicos de los sólidos o la topología como tal, ¿no? Pero es lo básico que tenemos que saber. Topología, caras, aristas, vértices. Topología, descomponemos el sólido en sus elementos primordiales, ¿ok? Con los sólidos podemos hacer dentro de Dynamo muchas operaciones, básicamente esas operaciones booleanas, ¿sí? Podemos aplanar, generar chaflanes, etcétera, ¿no? Podemos, como les mencionaba, hacer operaciones booleanas como es la unión, la intersección, suprimir, ¿ya? O unir todo de nuevo. Este ejemplo vamos a saltarlo, ¿sí? Para ya de una vez ir finalizando y entrar a lo que es el taller. Bien, para ir finalizando con la teoría, me dice que las mallas, ¿ok? Las mallas dentro del Revit, del Dynamo, me dice, una malla es un conjunto de cuadriláteros y triángulos, o sea, polígonos, que representan una superficie o una geometría sólida. A diferencia de los sólidos, la estructura de un objeto de malla incluye vértices, aristas y caras. Existen propiedades adicionales que hacen que las mallas sean únicas, como por ejemplo las normales. Ya, esto ya es un poquito más profundo, pero al final me dice que pues una malla, un mesh, tiene vértices, los vértices de la malla, tiene las aristas de malla, las aristas con una única cara adyacente se denomina desnudas, el resto de las aristas están vestidas, ¿ok? O sea, ¿no? Las que solamente tienen una cara adyacente me dice que son desnudas y las demás vestidas. Y las caras de la malla como tal. ¿Bien? Los elementos de malla los podemos generar, ¿qué? Obviamente mediante puntos. Si unimos los puntos de tal manera, podemos generar un mallado. En Dynamo tenemos por defecto, algunas operaciones para generar mallados, como es aquí, ¿no? En Geometry, Mesh, y a partir de acá puedo generar un mallado. ¿Qué otra operación tenemos para generar mallado? Si yo voy a Geometry, a una teselación, puede ser cualquiera de estos tipos de teselación, ¿ven? Me genera una teselación, que al final también es un mallado. ¿Qué programas usan teselación?
Los programas de topografía usan teselación para generar la superficie. Cuando ustedes le meten un montón de puntos, lo que hace el programa es generarte una teselación, o sea, unir esos puntos mediante un triángulo o lo que tú le asignes, y en base a eso te va a generar una superficie. Programas de software de cálculo estructural también te generan una teselación. Cuando hacen el mallado de elementos finitos, de acuerdo pues a la fineza que le vayan a dar, lo que te hace realmente es una teselación, que al final es un mallado, ¿no? Entonces dentro de Dynamo también podemos hacer eso, podemos generar los mesh o generar las teselaciones, ¿ya? En este caso hemos descargado este complemento, que es Mesh Toolkit, para generar algunos mallados un poco más, de una manera un poco más libre, ¿ya? Por llamarlo de algún modo, más sencilla. Sabemos que de los vértices pues va a salir un nodo normal, o bueno, una normal a cada vértice. ¿Sí? Ese es un concepto muy clave para muchos tipos de trabajos. Por ejemplo, si ustedes aquí le quisieran sacar, a partir de estos vértices, generar círculos y esos círculos que generen pues un cilindro, ¿no? Para que todos concurran hacia el centro o hacia afuera, ¿no? O se extiendan hacia afuera, ¿no? Podría ser una aplicación. Y las caras tienen pues una nomenclatura, ¿ok? Obviamente con 3 segmentos, con 3 líneas es la cara más simple que se puede realizar. Bueno, ya no nos compete analizar esto tendrían que leerlo ustedes para que puedan entender un poco mejor. Lo único que cabe remarcar es que una malla, la diferencia, por ejemplo, mediante mallas o frente a superficies NURBS, sí, aquí me dan pues algunos aspectos claves. ¿En qué se diferencia la malla y el aspecto NURBS? ¿Cuándo es recomendable utilizar una en lugar de otra? Ya sería que lean un poco esto y que formen el criterio. Sí, básicamente son muy similares. También nos dan pues la influencia local frente a la global. Por ejemplo, este es un mallado, el de acá es un mallado y esta es una superficie NURBS. Habíamos visto que si en una superficie NURBS ustedes mueven un punto de control, se mueve suavecito. ¿Ven cómo se cambia el modelo así suave nada más? ¿No? Como un huevito si fuese. ¿Ok? En cambio, en una malla, si ustedes mueven un vértice, es un poquito más tosco, ¿no? Más puntiagudo. ¿Ok? ¿Eh? Esa es una diferencia pues fundamental y bastante práctica que podemos mencionar. ¿Ok? Listo. Ahora me habla sobre la importación de la geometría, etc. Eso, hasta aquí lo dejamos. Y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es aplicar todo esto un poquito a lo que son ya el taller de metrados, ¿no? O los metrados, que al final es bastante de esto, ¿ya? En principio, el día de ayer ya habíamos hecho un pequeño taller sobre esto, ahora ya lo hemos como que pulido un poco, por decirlo de algún modo. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, tenemos interrogantes, ¿sí? ¿Hay preguntas, interrogantes, aclaraciones, algo hasta el momento? Sí, los mesh son cuantificables. Puedes obtener cada cara del mesh. Sí, puedes obtener las áreas de los mesh. Ya, a ver. No me voy a centrar mucho en esto porque cuando yo explico algo a veces me voy y me voy, ¿ya? Pero básicamente este mesh puedes obtener con algunas funciones de aquí o de los nodos del Dynamo las caras, cada una de las caras, ¿ya? Podemos explotar esto, puedes explotar el mesh y obtener el área de cada una de las superficies. Sí se puede hacer, ¿ya? Sí se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ya. ¿Ya no hay más preguntas entonces para continuar? Ya, un momento voy a ir al WhatsApp. Algunos creo que no pueden ingresar. A ver.
Sí, se pueden hacer las dos cosas, convertir un objeto de Revit a Mesh o un Mesh convertirlo en un objeto de Revit. ¿Te acuerdas que en la clase pasada vimos cómo convertir objetos a elementos de Revit? Es algo similar, ¿ya? Podríamos transformar estos objetos a elementos de Revit, ¿ya? Tendríamos que analizarlo un poquito, pero sí, sí se puede. Básicamente todo lo que podemos hacer con los sólidos, lo vamos a poder hacer con los mesh. Por ejemplo, ¿qué vas a poder hacer con un mesh? De esta esfera, podrías tú, de esta esfera, ¿sí? Podrías tú obtener todas las caras y a cada cara ponerle un material de vidrio. Y a cada vértice, cada arista, generarle pues un armazón estructural a cada arista, o sea, colocarle una viga en esta arista y que esto sea un panel de vidrio. Podrías hacer eso, sí. Por eso nosotros hablamos en las partes de los mesh, ¿no? O sea, por eso todo eso que hemos estado hablando de la teoría era eso, ¿no? Que un mesh tiene elementos. ¿Y por qué tiene elementos? Si se supone que tiene elementos es porque yo dentro de Dynamo puedo explotar esos elementos, que son las caras, las aristas y los vértices. Entonces, puedo explotarlos, ¿ya? Voy a poder explotarlos. ¿Ok? Bien, entonces no lo alarguemos más esto y vamos a lo que es el taller de metrados, ¿ya? Que al final vamos a tratar estos tópicos también, ¿no? Miren, en la clase pasada quedó algunas interrogantes. Vamos a hacer un repaso general de todo el taller, un poquito más rápido, ¿ya? Vamos a hacer ese repaso general del taller y a la vez completar algunos elementos que nos faltaron, ¿sí? Porque hubo algunas dudas bastante interesantes que las dejé en el aire para que ustedes las puedan solucionar, pero creo conveniente aclararlas también, ¿no? Voy aquí a cargar, pues, lo que es una familia de elementos de hormigón, porque obviamente el metrado de encofrados es para elementos de hormigón, ¿no? Esta viga, y voy a cargar de una vez la columna. Ok. Y voy a cargar de una vez la columna. A ver, lo voy leyendo. Sí, lo estoy grabando, pero no lo estoy grabando desde acá, porque cuando vi la grabación, lo que salía era esta pantallita, ¿no? Era esta pantallita. Lo estoy grabando con este programa, ¿ya? Con el de acá, con OBS Studio, ¿ya? Porque cuando lo grababa directo de acá, lo grababa esta cosita nomás. Y no sé, como que no se veía bien. ¿Ya? Bueno, en base a estas rejillas vamos a hacer nuestros pilares. Y que vayan a una altura y que vayan hasta el nivel 2 y que se coloquen en las rejillas y que sean estas rejillas. ¿Ya? Y obviamente voy a modelar mi viga. Mi viga va a venir desde aquí. A ver, forzado de cursor 3D, automático, desde aquí hasta aquí exactamente. Voy a ocultar mis niveles, la categoría nivel. Y voy a decir que esta viga sea de otro tipo. Creo que acá hay una cargada de 30 por 60, ¿no? Listo. Tenemos un pórtico. ¿Por qué lo analizábamos como un pórtico? Porque pues, era lo más simple que podríamos crear, ¿no? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, era lo más simple que podíamos crear. Eh, habíamos visto que, habíamos dicho que el Revit nos trae esto como una viga y nos trae esto como una columna. A diferencia de otros programas como el SketchUp, por ejemplo, que lo que te trae son sólidos, ¿ya? Esto tenía sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Que cuando yo administre, le pida la tabla de cuantificación, cuántos pilares hay, o el volumen de los pilares, etcétera, me los va a dar. O si yo hago filtros, ¿no? Si selecciono todo esto y hago filtros, me va a identificar las líneas, las categorías, etcétera.
Estas son sus ventajas. ¿Y cuáles son sus desventajas? Que siempre se mantiene esto. O sea, nunca se unen realmente. Así yo vaya a modificar y dé clic en unir geometría, no las une. O sea, realmente no las une. ¿Por qué? Porque son categorías distintas, ¿no? Y el programa intenta mantenerlas así. Aparentemente está unido, pero ustedes saben que no. Lo que ha hecho simplemente es cortarlo hasta acá, hasta la mitad, ¿sí? Y generar esto. Yo lo voy a dejar como está, ¿ya? Porque ya para mí es indefectible. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto, a pesar que en Revit lo trae como una categoría de columnas y una categoría de vigas, tiene una geometría asociada. Computacionalmente tiene una geometría asociada. Entonces, en vez de dibujar de Dynamo hacia Revit, lo que voy a hacer es traer de Revit hacia Dynamo. Habían un par de formas de hacer esto. Vamos a resumirlo y vamos a hacer de la forma que ya habíamos concluido. El taller igual ya está colgado en YouTube, ya para que lo puedan revisar. Yo podía venir a Revit, Revit, Selection, Select Model Elements para seleccionar varios elementos. ¿Sí? Y lo que hacía con este nodo era seleccionar y seleccionaba y traía al Dynamo los elementos que quería, todos estos. ¿Okay? Ya he traído todos esos elementos al Dynamo. Ajustar en ventana. Ya los he traído, están aquí. Es una familia, ¿no? Dos familias de pilares y una familia de... bueno, dos elementos pilares y un elemento de viga. Luego yo le voy a decir que de estos elementos me extraiga o me dé sus sólidos asociados o su geometría asociada. Para ello voy a venir a Revit también, a Elements, ¿sí? A Elements, a Element otra vez, ¿ven? Acá hay otro subconjunto de Element. Y le voy a pedir su geometría asociada o sus sólidos asociados. ¿Ya? En este caso, sus sólidos asociados. ¿Ven? Sus sólidos asociados. Y me dice que estos son los sólidos asociados del programa, del programita. ¿Cuál era aquí el problema que encontrábamos nosotros? Que estos sólidos, si bien es cierto ya están acá, son tres sólidos distintos. Y cada sólido tiene, ¿cuántas caras? 6 caras, ¿no? Esto tiene 6 caras. ¿No? Esto tiene 6 caras. Es un cuboide, tiene 6 caras. Esto también tiene 6 caras. Esto también tiene 6 caras. ¿Ok? Las 4 caras del contorno y las 2 caras de arriba y abajo. Igual con este, igual con este. Cada uno tiene 6 caras. Y obviamente estas caras se intersectan algunas, ¿no? Por ejemplo, esta parte se intersecta con la parte de aquí. Y más o menos fueron algunas de las interrogantes que quedaron, ¿ya? ¿Cuál era la solución que habíamos encontrado? Era la siguiente. Era que yo iba a extraer en un principio las caras de esto, pero antes iba a unir estos sólidos, ¿ya? Iba a unirlos. Ya terminé acá en Revit, voy a venir y venía a Dynamo, a Geometry, perdón. Modificadores. Geometry. Aquí está, perdón. Sólidos. Sólido. Y biunion. Lo que voy a hacer es unir estos tres elementos en uno solo. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque estos elementos tienen un nivel de jerarquía más. O sea, debería haber una lista con esos elementos, pero lo que hay es una lista. Esa lista tiene 3 sublistas y cada sublista tiene un elemento. Entonces, cuando queríamos nosotros eliminar un nivel de jerarquía, lo que hacíamos era llamar al nodo flatten, que está aquí, en lista, modificador, flatten. Flatten, ¿ya? Voy a eliminar esos, ¿no? Voy a traer esto acá al nodo flatten. Ahora sí, solamente es una lista con 3 sólidos. Y digo que todos estos sólidos los una en solo, pues, obviamente un sólido. Y era justo lo que me hacía. Todos me los unió en un sólido. En un único sólido, ¿ven? Un único sólido. ¿Okay? Entonces, ¿qué he hecho con esto? Eliminar, obviamente, las intersecciones. Eliminar las caras que se intersectan y unir todos los sólidos. Unir todos los sólidos. ¿Ok? Unir todos los sólidos. Ahora voy a pedirle que me dé las caras de este sólido.
¿Qué tendríamos que hacer para que me dé las caras? ¿Recuerdan cuando mencionamos que topológicamente teníamos que analizar? Ya, acá hay una pregunta. No entiendo cómo sólido y geometry. O sea, allá, cuando hice esto, ¿no? Cuando hice Revit, eh, elements, element, ¿cuál era la diferencia entre geometry y solid? Eso creo que te refieres, ¿no? Ya, ¿cuál es la diferencia? Mm, Más que diferencia es una coincidencia. ¿Por qué coincidencia? Mira, porque si yo le digo que me obtenga la geometría asociada de este elemento, ya aquí yo le estoy pidiendo la geometría asociada de este elemento. Y aquí le estoy pidiendo el sólido asociado de este elemento. Da la casualidad que la geometría asociada de estos elementos son sólidos. Por eso era igual sólido que geometry. Pero ¿qué pasa si yo no tengo modelado esto? Si no, yo sé que en Revit también puedo modelar líneas. ¿Qué pasa si yo hubiera modelado una línea? Una línea de modelo. Yo voy a seleccionar, perdón, y selecciono esa línea. Y esa línea es la que traigo aquí. Si yo le pido sus sólidos de la línea, es absurdo. ¿Ven? No me bota nada, lista vacía. ¿Por qué? Porque esa línea no tiene sólidos asociados, pero sí tiene una geometría asociada. Y su geometría asociada es una curva. Es una línea, en este caso, una curva. ¿Ven? Sino que aquí daba la casualidad que la geometría asociada de esto, de estas familias, es un sólido. Entonces yo le puedo pedir su sólido o su geometría asociada, o sea, no habría ninguna diferencia, ¿no? Era por eso, era más que nada una coincidencia. ¿Ok? Listo, ¿no? Esa sería la diferencia, por decirlo de algún modo. Bien. Ahora, bueno, ya tenía el sólido unido y lo que voy a hacer es descomponerlo topológicamente. Para ello venía a Geometry, a Abstract, Topology, topología, ¿no? Y habíamos dicho que un sólido tiene vértices, tiene caras y tiene aristas. Lo que yo quiero son sus caras, ¿ok? Son sus caras. Digo que de este sólido me dé sus caras. Y lo que hace es, en efecto, darme las caras del sólido. Y con estas caras, ya solo son 10, ¿no? Y si contamos, está bien que sean 10. ¿Por qué? Porque si ya es un sólido unido, toda esta sería una cara, 1. La de atrás obviamente sería 2. La del costado es 3. La del otro costado 4. La de arriba 5. ¿No? 6, 7, 8, 9 y 10. Solamente 10 caras. Entonces ya no tengo las caras que se intersectan. ¿Ok? Ya no tengo las caras que se intersectan. Aquí tengo. Ya los convertí en caras. Ahora estas caras vamos a transformarlas en algo que Revit lo pueda leer, que Dynamo lo pueda leer para cuantificar. ¿Qué serían aquí en Geometry, Abstract, Face? Estos Face que los transforme en superficies, ¿ya? En superficies. La superficie asociada a esa cara. Ya tengo esas 10 surface, ¿ya? Ojo que el dato de salida surface no es igual que el face, ¿ya? Este es un elemento topológico que no existe, es abstracto, y este es un elemento que sí existe, una superficie geométricamente sí existe. Por eso estamos haciendo esa transformación. Y le voy a decir que esto me dé su área, que estaría aquí en Geometry, en Surface, y aquí tengo el nodo de área, que me dé el área de cada una de esas superficies. Y me da el nodo, y me da el área de cada una de esas superficies, ¿ya? Ese era lo básico. Mire, esto es lo esencial, aunque parezca simple, aunque tal vez no se convenza, pero esto es lo esencial para que ustedes puedan generar rutinas mucho más complejas de encofrados, porque nosotros habíamos visto si acá armamos más, hacemos más elementos, va a ir uniéndolos y solamente me va a dar las caras que realmente se van a encofrar. Obviamente tengo que hacer unos filtrados, demás, etcétera. Entonces, a partir de esto nacieron algunas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nacieron? Por ejemplo, me hicieron la primera pregunta que era que ¿cómo yo puedo estas caras hacer como si fuesen maderas, ¿no? O sea, generar como si fuesen maderas.
Entonces, eso sí estaba fácil. Yo simplemente les dije aquí, ya generamos las superficies, lo único que teníamos que hacer es generarle un grosor. Y para eso era en Geometry, Surface, Surface y espesor, el de acá. Chiqui. Ya. ¿Sí? A estas superficies, perdón, a estas superficies les genero un grosor de 0.0254, ¿no? Una pulgadita, ¿no? Y si se dan cuenta, se genera como, sí, como si fuesen madera, ¿no? Como si fuesen maderas. Ya, y a partir de acá nacieron otras preguntas interesantes, que eran, por ejemplo, cómo yo hacía para que me distinga cuáles son mis elementos de columnas, que me filtren lo que son las maderas para columnas y que me filtren lo que son las maderas para vigas o para armazones. Y de igual manera, ¿cómo puedo hacer para pintar esos elementos que van a ser para pilares y esas maderas que van a ser para ¿cómo se llama? Para armazones, para vigas. ¿Ok? Entonces eran preguntas válidas, eran preguntas interesantes. Dimos una pista, ¿no? Dimos una pista. Mencionamos que si íbamos a Revit, íbamos a Selection. Acá hay un nodo que se llama Categories. Si yo este nodo categorías me permite elegir la categoría. Por ejemplo, voy a elegir la categoría pilar estructural, la categoría de pilar estructural. Pilar estructural. Aquí está, pilar estructural. Y si yo hago un filtrado, si yo filtro estos elementos, le digo que de todos estos elementos me dé el elemento de solamente los elementos que son pilares estructurales, me va a poder hacer un poco eso. Entonces es lo que estuve trabajando en la mañana para poder generar eso. Entonces era la pista, estaba ahí en la pista, ¿no? Llamamos a este nuevo categories, luego pido que de estos elementos me bote sus categorías, ¿sí? Get category. A ver, vamos a... Ya, miren. Si vamos aquí a Revit, a Element, yo de estos elementos puedo obtener su categoría, ¿no? Su material, categoría, etc. A ver, está aquí, ¿ya? Aquí. Yo le digo que estos elementos me obtengan sus categorías. ¿Qué me va a hacer? De esos elementos me va a decir a qué categoría corresponde cada elemento. Yo obviamente ya puedo hacer una comparativa, ¿no? Puedo hacer una comparativa entre ambas. ¿Con qué lo haría? Con los nodos que ya hemos visto, que serían, por ejemplo, el nodo de equidad, que está aquí en matemáticas, funciones, perdón, operadores serían, ¿no? Operadores es igual a, y le pregunto, ¿no? De esta lista, ¿cuáles son iguales a esto? ¿Ya? Me dice que todos son falsos, que en esta lista no hay ninguno que se llame pilar estructural. Y yo sé que esto es mentira, porque aquí yo veo que se llama pilar estructural. Sino que, ¿qué pasa? Que esto es como un tipo de dato category. Entonces, como que no lo está reconociendo. Lo que yo tendría que hacer es transformarlo a una cadena de texto para que me pueda comparar ambos textos, perdón, ¿no? Entonces, eso está aquí, en string. Inspeccionar, a ver, generar, y string from object. Le digo que desde este objeto me genere el string y que este es el que compare. Ya, aún no. Lo mismo tendría que hacer arriba, que esos objetos los traiga como string y esos string van a ser los que los compare. ¿Bien? Y aquí está, ¿ves? Me dice que cuáles son iguales. El primero es verdadero, el segundo es verdadero y el tercero no. Y es correcto. Los dos primeros son pilares estructurales y el último es un armazón estructural. Si yo aquí colocase el filtrado para armazones estructurales, me botaría pues al contrario, ¿no? Armazón estructural.
¿Sí? False, false, true. Me quedo con lo otro. Bueno, no, con 4Z no lo hace. Me quedo con pilar estructural. Ya, listo. Entonces, esta era la primera pista, hacer el filtrado, hacer ese filtrado. Si yo quiero otras categorías, copiaría estos nodos para hacer el siguiente filtrado. ¿Ya? ¿Qué más? Luego voy a, mediante este nodo, que es filter Bubble Mask, que está en lista, modify filter Bubble Mask, lo que me hace que es comparar esta lista y donde caiga true, me va a jalar esto. ¿Ven? Justo donde cae true, lo jala. Y estos van a ser mis elementos. En conclusión, todos los que eran verdaderos, los he jalado aquí. ¿Ok? Todos los que son verdaderos. Y obviamente, ¿cuáles son verdaderos? Solamente el filtrado que le he hecho a las columnas. Y solo me muestra el de las columnas. ¿Ven? Solo me muestra el de las columnas. Por acá también voy a sacar el element bsolids. Si por un lado me está mostrando las columnas, aquí lo está haciendo todo junto, ¿ya? Todo junto. Acá todo junto. Esto es todo junto, ¿ya? Y por acá solamente las columnas. Y aquí, ¿qué yo tengo? Tengo los sólidos de las columnas y tengo los sólidos, ¿ya? Y aquí tengo los sólidos general, todos. Entonces, obviamente voy a extraer sus caras de esto. Pero antes voy a aplanar la lista porque están como que en subcategorías y no me conviene. Voy a con el nodo flatten, flat. Eliminar esa jerarquización de esta lista. ¿Ven? Ahora ya está más limpia. Y digo que topológicamente me bote sus caras de ese sólido. Me bote las caras de ese sólido topológicamente hablando. ¿Sí? Me bota las caras de ese sólido. Obviamente cada sólido tiene 6 caras. Por eso tiene 6 elementos. Porque, ojo, aquí no he unido nada. Aquí abajo en este filtrado no he unido nada. Sigo teniendo solamente las columnas. ¿No? No he filtrado nada. Ya, obtengo las caras, listo. Y voy a decir que eso lo transformé a una geometría que se pueda leer, porque topológicamente una cara es abstracta. Tengo que transformarla en una superficie para que pueda leerse. Y de igual manera, o de manera similar, está jerarquizada esta lista. Tengo que aplanarla otra vez. Tengo que aplanar muchas listas acá en realidad, ¿no? Aplanarla. List. Ya está aplanadita, ¿no? Todos los elementos están en una lista única, ya no en dos como acá, ¿no? Una lista que tiene dos sublistas y cada sublista tiene 6 elementos, ¿no? Acá es una lista con 2 elementos, ¿no? Así más simple. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Por qué he hecho todo esto? Porque de todo el sólido principal, de todo el sólido, voy a decir que lo intersecte solamente los valores de todo el sólido con solo los valores de las columnas. ¿Para qué? Para obtener solamente las maderas de las columnas. Es como yo lo he conceptualizado. Tal vez ustedes puedan hacerlo mucho mejor. O sea, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Podrían hacerlo mucho mejor, pero es lo que se me ocurrió a mí, ¿no? De todo el sólido grande, me va a botar los elementos que se intersecten con lo que he filtrado acá. O sea, con las columnas. ¿Para qué? Para eliminar y que no me dé los elementos que se solapan o se intersectan y que sí me dé los elementos que pertenecen a la columna, pero que también pertenecen al sólido mayor. ¿Ok? Puede parecer complejo, pero igual ahí les voy a pasar el nodo para que lo analice. Entonces lo que voy a hacer es una intersección. A ver, busco el nodo de intersección. ¿Ya? Y, a ver, este nodo de acá, a ver. Ya, es cualquiera de los dos. Vamos a probar con los dos, ¿ya? Igual, los dos están en Geometry. Vamos a Geometry, y vamos a probar con el de acá es intersección y esta intersección de acá. ¿Ya? Con los dos nodos vamos a probar. ¿Ya?
¿qué le voy a pedir? Que me dé la intersección de esta lista con esta lista. ¿Ves? A ver. Sí, vamos a intentar. Y con el otro nodo también. Vamos a probar con el otro nodo intersect al. ¿Sí? A ver, ya. Vamos a intentar. Voy a eliminar algunas vistas previas. Voy a eliminar esta vista previa. Voy a eliminar esta vista previa. Esta de acá también. Esta de acá también. Sí, básicamente todas, ¿ya? Para ya trabajar con las últimas. Igual acá, voy a eliminar esta vista previa. Esta de acá. Esta de acá. Ah, ya, este lo voy a borrar porque no me sirve todavía. Este también no me sirve, ¿ya? Aquí, a ver, vamos a ver qué ha hecho. Lo que ha hecho es intersectar esta lista de superficies, que era de mi sólido mayor, que eran 10 caras. Las intersectó con esta de acá. Aplanada, aplanada. Ya, vamos a hacerlo al revés. Este con este. Ya, igual, a ver. Voy a pedirle acá que sea un encaje vectorial. Listo, ahí funcionó, ¿no? A ver, voy a eliminar, no eliminar, sino eliminar la vista previa. Y aquí voy a intentar lo mismo. A ver, voy a darle un encaje vectorial. ¿Ya? Ambos nodos me están botando lo mismo. Vamos a analizar un poquito más a fondo para ver qué es lo que me está haciendo realmente. ¿Ya? Obtiene la geometría de intersección de este objeto y de otro. Era lo que queríamos, está bien. Y el de acá me dice, obtiene la intersección de geometría para este objeto y una colección de otras geometrías. Detecta la geometría común entre todos los elementos. ¿Ya? Podría ser este o este, cualquiera de los dos, ¿ya? Vamos a ver cómo se comporta cada uno. En este caso, este está bien, porque miren, me está botando todo de la columna, solo de la columna, pero no este huequito, porque este huequito ya no existe. Solo la de la armazón estructural ya no hay nada acá tampoco, ¿no? Porque acá va cemento, pues, ¿no? Va concreto y acero, o sea, está bien que no lo tome en cuenta. Entonces, ambos están botando correctamente lo que yo quería. Me puedo quedar con cualquiera de las dos, ¿ya? Me podría quedar con cualquiera de las dos. En este caso me bota 68 y en este caso 68. Sublistas, está bien. Sublistas, está bien. ¿Ya? Ambos aparentemente, sí, algunas pequeñas diferencias. Yo me voy a quedar con el de acá, con intersección todo. Ya, me voy a quedar con ese. Me voy a quedar con este de acá. ¿Por qué? Porque me dice que intersecta un objeto grande con una lista de objetos pequeños, algo así me está diciendo. Entonces ya me voy a quedar con ese. ¿Sí? Entonces era lo que quería. Si yo aquí le hubiera dicho que en vez de pilares estructurales sea el armazón estructural, a ver, ¿qué me hubiera votado? Vamos a ver. Se supone que ya tiene que funcionar más automatizado, ¿no? Tiene que votar. Vamos a ver si estas caras están vacías. Y en efecto, están vacías, ¿no? Estamos correctos entonces. Estamos correctos. ¿Eh? Está vacía. Estamos correctos. ¿Ok? Listo, estamos bien hasta aquí, ¿no? Entonces hemos hecho esa intersección, ese filtrado. Voy a volver a las... Oye, lo voy a dejar aquí con el armazón estructural. ¿Ya? Podríamos comer otro armazón o pilar. Vemos que está funcionando correcto. Ahora, su compañero me dijo recién que esto hay que hacerlo como si fuese una madera. Entonces recién llamamos, recién le voy a decir que todas las superficies me les di un espesor. Pero si se dan cuenta, aquí tiene muchas jerarquías. Y tiene estas jerarquías porque básicamente me está detectando toda la geometría adyacente, las líneas, las superficies, los puntos, no, perdón, las líneas, claro, las superficies, los puntos, me está detectando todo eso. Entonces yo voy a aplanar esta lista para poder trabajar con ella, porque así como está, es un poquito, no se puede trabajar, ¿no?
Con tantas jerarquías no puedo trabajar yo, ¿no? No puedo hacer, definitivamente que no. Voy a aplanar con el isFlatten. Ahora me da una única lista con 28 elementos. Y voy a hacer un pequeño filtrado. Ya voy a traer estos nodos nomás, ¿ya? Un filtrado. Sí, este filtrado. Control C. Control V. Y le voy a decir que me dé... Que de esta lista... A ver, voy a probar si funciona así. Que de esta lista... Me dé solamente las que sean iguales a la superficie. Algo llamado surface. Porque es con las que quiero trabajar, porque es un encofrado, ¿no? Algo llamado surface. No lo detecta. Tengo que transformarlo en string, caballero, ¿no? De objeto a string. Y ahora debería detectarlo. A ver, vamos a ver. Sí, aquí lo ha detectado. Si se dan cuenta aquí, true es los que sí cumplen, ¿ya? Y false los que no cumplen. Y false, los que no cumplen. A ver, con estas todos salen falsos. Entonces sí, no cumplía, ¿no? Tengo que llevar el objeto y de objeto a string. Bien, aquí estamos bien entonces. Bueno, este está por las puras porque esto ya es un string. Lo he creado como un string. Ya tengo todas mis superficies aquí, como datos surface. ¿Qué genero? Igual, ¿no? Igualito, un filter Bevel mask. Mask. ¿Para qué? Para que superponga esta lista a esta lista. Y que me dé solamente los datos que contienen superficie. ¿Para qué? Porque a esta superficie le voy a dar un espesor. ¿Ya? Le voy a dar un espesor. A esta superficie, a estos datos de superficie, les voy a dar un espesor, pero de... El espesor lo coloco por acá. De 0.0254. Listo. Sí, ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos bien. Ya, pero el espesor está para dentro, hacia ambos lados. Quiero que el espesor sea solo hacia un lado. Bueno, ya después lo solucionamos eso. Creo que he seguido seleccionándolo. Bueno, ya. Ni modo. ¿Ya? Listo, ese es indefectible. 0.54, listo. Ahora vamos a pintar estos elementos, ¿ya? Vamos a pintar estos elementos. Simplemente, a ver, voy a ir separando un poquito esto. Esto es aquí así. Todo esto solamente para seleccionar eso, ¿no? Listo. Voy a pintar esto con Geometry. En Geometry, modificadores, Geometry Color y Biometry Color. Digo que esta geometría, este sólido de acá, lo pinte de un color. ¿Qué color? Cualquier color. Voy a venir acá a Displays, Color. Hay una paletita, creo que. Color Palette. Paleta de color. Y digo que los pinte de un color. En este caso, obvio que no se va a hacer negro. Verde voy a elegir. Sí los pinta, solo que... A ver, voy a eliminar esta vista preliminar. ¿Ve? Está solapada como que la vista preliminar. ¿Ve? Entonces ya está de un color lo que son de ese elemento. Entonces se supone que si yo hago todo esto, hago lo mismo para lo que son, para otro filtro, que serían para las columnas, me va a botar el resultado, ¿ya? El mismo resultado. Aquí voy a copiar todos estos nodos para filtrar las columnas. Vayan haciendo preguntas, por favor. Esto lo voy a poner en manual porque se me va a colgar, si no. ¿Ya? ¿Sí? Vayan haciendo preguntas. Voy acá arreglando esto. Esto le digo que sea pilar estructural. Pilar estructural. Ejecuto. Espero. Y ahí está. Y este pilar estructural sea de otro color, obviamente.
rojito. Ejecuto. Ya está. ¿Qué más? No sé, creo que hasta ahí está bien, ¿no? Porque si... A ver, vamos a hacer la prueba. Si elimino esta vista preliminar, tendría que... ¿Cuál se activó? ¿Cuál se activó? Sí, a ver, esta vista preliminar también no debería ir. Esta vista preliminar. Bueno, sí tengo que eliminar varias vistas preliminares si quiero que quede bien, ¿no? Bueno, esto por las puras. Ya, listo. Y acá también tendría que borrar esta vista preliminar, ¿no? ¿Para qué? Para que me muestre solo de los colores, ¿no? Este flatten también. Si está ejecutando solo que es con las vistas preliminares, ¿eh? Entonces, si me quedo con solo las maderas de las columnas, creo que cumple, ¿no? Creo que está cumpliendo. Está cumpliendo ahí. Igual acá, si me quedo solo con... Desactivo esta vista preliminar y me quedo con esta vista preliminar de los armazones, sí me cumple. Listo, a ver. Activo ambas vistas preliminares, entonces. Ya. Listo. Ok, a ver, los escucho. Ya. Ya. ¿Cómo se puede quitar la superficie superior de la viga? ¿Y cómo se puede hacer que las caras laterales de la viga tengan una altura hasta la losa de fondo? Ya, voy a responder la última, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso de quitarle la cara a la parte superior ya se las dejo a ustedes, o sea, tienen que tener algo de trabajo también, ¿ya? Si te das cuenta aquí, tienes que quitarle esta cara, la superior, y tienes que quitarle esta carita de acá, la inferior, que tampoco va. Ya se las dejo a ustedes para que puedan trabajar, pues, ¿no? Ya ahí puedan mejorar eso, ¿ok? Creo que sí es algo que podemos hacer. En cuanto a lo otro, se supone que aquí te está metrando solamente lo que hay. Si yo voy a activar mi navegador de proyectos, ¿ya? Mira, el punto es que aprendan ustedes a hacer esto también, ¿ya? No que lo haga solamente yo. ¿Ya? Ahí prueben con nodos, con los filtros, etcétera, para que puedan mejorar esto. Entonces creo que sí, ya es una buena base. Entonces con esto sí pueden trabajar. Y voy a hacer más acá. Pic, 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 pic. Este pilar, voy a dibujar pilar estructural. En rejilla, estos, finalizar. Y me fijo acá. Creo una viga o la copio, igual nomás. Se supone que de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá, ¿ya? Miren, si yo dibujo esto, ahí me va a dar algunas respuestas. ¿Ya? Recuerden que ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? El punto es que ustedes lo hagan. Esta es como que una guía para que le dé las bases de cómo iniciar ese trabajo, ¿ya? Pero el objetivo es que ustedes lo hagan, o sea, yo tampoco voy a hacerlo, o sea, desarrollar todo la rutina, ¿no? No es el punto de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Voy a generar un suelo estructural, ¿ya? Todo, ya, todo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver cómo se comporta nuestro nodo, nuestra rutina, ante esto. Ya, miren. Entonces, en teoría, yo si selecciono más elementos, me funciona con más elementos. Ejecuto y espero. A ver, espero, tengo que esperar un ratito porque ya es un poco complejo.
¿Ya? Entonces, más o menos tenemos aquí, ¿no? Ya esto, como les digo, habría que mejorar un poco, etc. Ya. ¿Te das cuenta? Esta tabla de acá, estas tablas solo llegan hasta la losa. La losa la voy a modificar porque creo que tiene un ancho demasiado grande. Claro, es un suelo de 32, tiene que ser un suelo pues, mucho más pequeño. Ya, y vuelvo a seleccionar para que ejecute mi rutina. Ejecuto. Ya. Bueno, de ahí se ve ya, ¿no? Que mira, las tablas de atrás llegan hasta arriba, pues hasta el tope. Y las tablas de adelante llegan hasta antes de la losa. ¿Por qué antes no llegaba? Porque no teníamos modelada la losa. Ahora que ya la tenemos, sí llega, ¿no? Aquí está. Las de atrás se extienden hasta la losa como debería de ser. Y las de adelante se extienden hasta la cara inferior, ¿no? O la cara de la que da para el cielo lo raso de la losa. ¿Ves? Estas y estas. Y cada uno te va a botar un área. Eso lo puedes cuantificar. Para quitar estas maderitas de acá arriba, puedes hacer un filtro, un filtrado. ¿Ya? Un filtrado. Si ya tienes todo lo que son vigas, sí o no, cierto o no, o me equivoco, que estas de acá son las que representan menor área, ¿no? Son las que representan menor área, sí o no, estas de aquí. Estos retacitos de acá. Si son los que representan menor área, entonces puedes filtrarlo de acuerdo a un rango de valores. Decir, por ejemplo, los que son menos de 1.5 metros cuadrados, que me los borre, ¿no? Entonces te va a borrar automáticamente estas de arriba. O decir acá en las columnas que las que sean menos de 0.5 metros cuadrados te las borre. No te va a borrar las más grandes, obviamente que no. Te va a borrar las más pequeñas. Entonces ya puede ser una forma, ¿no? Tendrías que trabajarla. Ese es el camino. Ese es el camino. Tendrías que ver cómo lo llevas a nodos de Dynamo. Y, ¿ves? Entonces se cumple todo. La otra pregunta era... Ya, entonces simplemente podrías dibujar el elemento de armazón, metrar eso. O sea, hacer esto, mira. Tienes modelado esto, ¿verdad? Simple. Ocultas categoría. ¿Ya? O bien ocultas categoría o... ¿Qué otra cosa puedes hacer? Podrías, Era el problema que teníamos, o bueno, que siempre me mencionaban, ¿no? Esto ya es cuestión de cómo se organizan ustedes al momento de hacer sus modelos. Me dices que vaya de acuerdo a un modelo constructivo. No precisamente un modelo BIM tiene que ir de acuerdo a un modelo constructivo, porque cuando tú haces un modelo BIM, dependiendo de la especialidad, tú tienes que definir si es arquitectura, estructura, instalaciones, un modelo de coordinación, un modelo de construcción. De acuerdo a las características del modelo, tú vas a definir cómo se va a modelar, cómo se va a construir eso. Si es un modelo para construcción, tienes que emular lo más posible un sistema constructivo o el sistema constructivo que vayas a emplear. ¿Ok? En este caso, si tú me dices que primero los delimitantes van a ser la viga y obviamente que no se tienen que restar esa pequeña parte, tú podrías hacer los paños de esta manera. ¿Para qué? Para que al momento de generar el modelo, te cuantifique aparte las vigas, ¿sí? Todo el armazón de los paños. Esto ya no está intersectando, porque inclusive si tú llegas hasta el eje, si yo lo modelo hasta el eje, cuando yo vaya a mis tablas de planificación, me va a descontar eso que se está comiendo, que lo estoy modelando hasta el eje. Entonces, por eso te digo, también es cómo lo modelemos, ¿no? Cómo lo modelemos. Eso ya creo que es más cuestión de analizar cómo vas a hacer el modelo, etcétera. No lo vamos a ver aquí porque no viene el caso. El caso es cómo generar las rutinas o la base para cualquier rutina. Esto ya tú puedes hacer cualquier modificación, no solo en Dynamo,
sino en tu proceso que vas a hacer dentro de Revit. ¿Ya? Ahí te va a botar varias variaciones. ¿Cómo llevas esto a una tabla? Todavía no hemos visto tablas, pero puedes cuantificarlo. Ya puedes tomar cualquier valor de ese elemento que has creado. Pero las no se construye así, las dos hacen, ya bueno. Ya. ¿Cómo se quitaría el encofrado de la intersección de la viga losa? ¿Cómo se quitaría el encofrado de la intersección de la viga losa? Viga losa. Bueno, no entiendo porque supuestamente, a ver, en un principio no, ya te lo descontaba, o sea, en un principio te lo descontaba. Si tú lo modelabas distinto, te lo va a modelar así. ¿Eh? Solamente llega hasta la parte superior de la losa. ¿Ves? Ahí es un poco distinto cómo te lo está haciendo. ¿Ok? Aquí igualito. ¿Ves? Solamente tendrías que quitarle estos retazos. Aquí no te está contando la parte de la losa. ¿Cuáles laterales? ¿Estos de acá? ¿Estos? ¿Estos laterales de aquí? ¿O cuáles? No comprendo. O sea, pero no entiendo. ¿Para qué le quitarías este lateral de aquí? ¿Por qué se lo quitarías? No sería mejor. O sea, no entiendo. ¿Por qué se lo quitarías? Si la parte lateral de la viga y la parte lateral de la viga. Pero yo creo que eso es porque si tú lo que diseñas es se nota, obviamente es un sistema constructivo de pórticos, ¿no? De pórticos. Eh, si tú lo que me pides es para vigas chatas, es porque acá debería haber una viga chata, o sea, no debería ser una viga peraltada. Y si tú modelas una viga chata, ya no tiene estos laterales, pues tendría que ser la viga chata, achatada, de tal manera que sea del mismo espesor de la losa. Entonces ya no te tomaría esa geometría. Esa es la intersección entre la losa y la viga. El costado de la losa, a ver, la viga, ya esta es la viga y la losa. Es que no sé si se está viendo correctamente porque, o sea, en donde se une la viga y la losa no está encofrado. Si te das cuenta hay un hueco, o no sé. Ya, pero acá hay un hueco, por eso te digo, o sea, esto no lo está tomando. O sea, esto no lo está tomando, si te das cuenta, lo de acá no lo está tomando. Porque, claro, donde se intersectan la viga y la losa, no va porque obviamente ahí está cerrado, ¿no? Hay ladrillos, hay viguetas, y ahí tiene que ir el concreto, o sea, no puede ir madera ahí. Sino que tal vez no se ve bien por la pantalla, pero ahí no, acá no hay nada, acá no hay nada, ¿ves? No hay madera ahí no hay madera. Ah, ya, claro, por eso me parecía muy raro, porque yo no les mencionaba, claro, no hay madera, no tiene que haber madera, y se me hacía raro que vayan a quitar esto de acá, ¿no? Porque obviamente tiene que ir, porque es una viga peraltada. Ah, ya, claro, ya. Bueno, ya, suele pasar, ¿no? Suele pasar. Ya. No hay problema, no hay problema, no hay ningún problema. Ya, entonces depende bastante cómo lo modelen en Revit y depende bastante cuál va a ser su rutina de Dynamo. Si se dan cuenta aquí, ya no lo he modelado al eje, sino lo he modelado al ras de la viga. Ya para que me cuantifique las vigas enteras, qué sé yo, y aquí para que me cuantifique pañito por paño, ¿no? Puede ser que lo modele así. He visto que otros los modelan acá al eje, los suelos al eje. También puede ser. Pero al final aquí te está dando una buena cuantificación de metrado, porque
Solamente te da hasta esas intersecciones de las caras. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho nosotros es darnos todo el trabajo de que todo eso sólido me lo junte en un sólido muy grande y que solamente en donde se intersecten lo que yo le estoy pidiendo me bote el encofrado. ¿Cómo solucionan, como les mencionaba, este problemita de estos encofrados pequeños de acá? ¿No? Pueden ser con un filtrado de vector, etcétera, ¿ya? Eso ya se los dejo a ustedes. Yo sé que van a poder hacerlo. Es complejo, sí, seguramente es complejo, pero es para que, ¿no? Vayan aprendiendo más, desarrollen más, puedan investigar más. ¿Sí? Mira, eso ya de que se cuelgue o no depende de la capacidad de la computadora, del computador. En este caso yo estoy en una Lenovo, en una laptop Lenovo Z70 creo, Z5070 creo. Entonces es una computadora ya un poquito antigua, una laptop un poquito antigua. Se supone que si vas a hacer una videna, no lo vas a hacer en una laptop, lo vas a hacer en una computadora de alta gama, ¿no? O en una computadora gamer, ¿no? De capacidad gamer, para que puedas tener pues todo el RAM disponible, la ventilación necesaria, la GPU necesaria para que no se te cuelgue. Eso ya es cuestión técnica, ¿no? Eso ya es cuestión técnica. Obviamente si yo intento aquí hacer pues un estadio, se me va a colgar, sí se me va a colgar. Pero si tú vas a hacer un estadio, tendrías que hacerlo ya una computadora de escritorio y dos, que de alta gama, ¿no? Claro, o sea, eso no tiene limitantes, no tiene limitaciones. La rutina te procesa todos los datos que le metas. Si yo acá le meto más datos, me los va a procesar, pero mi limitante ¿cuál es? Mi cuello de botella ¿cuál es? Es mi capacidad técnica, mi equipo técnico, ¿no? Mi hardware, que es mi computadora, mi laptop. Me preguntaba un poco sobre la ejecución, perdón, sobre cómo esto lo llevo al Excel. Si se dan cuenta aquí, a ver, aquí ya tengo las superficies. Estas superficies yo puedo en Geometry, Surface, Área. Aquí yo tengo ya los datos de cuantificación de estas áreas. Sí, aquí ya tengo los datos. A ver qué pasó aquí. Ya, se colgó por alguna razón. Aquí ya tengo mis datos, ¿no? Aquí ya tengo mis datos. Ya tengo esos datos. ¿Sí? Estos son los datos que voy a llevar a mi hoja de Excel. Como les mencionaba aquí, ¿no? Si se dan cuenta, para esto que son de los armazón estructural, o sea, de las vigas, obviamente los mayores corresponden a estas caras largas, ¿no? Y estos pequeñitos podrían ser, ¿no? De los retazos que hay, ¿no? Tendrían que ver cuál filtrar, ¿ok? Tendrían que ver cuál filtrar. Pueden filtrar de acuerdo a los valores, podría ser una forma. Ya, pero ¿cómo llevo estos datos que me dicen? Porque podría filtrarlos en Excel tranquilamente. Aquí en Import and Export, ¿sí? Les voy a dar la pista nada más, ¿ya? Para que lo investiguen. Pueden exportar esto a Excel. ¿Ven? Exportar. Le dan la ruta del archivo, el field path, ruta del archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel. O sea, tienen que crear una hoja de Excel, guardarla en blanco, una hoja de Excel en blanco, lo crean, la guardan, llaman la ruta con import a Excel, export a Excel, perdón, llaman la ruta con un field path que está aquí, field system, field path. Esto lo que trae es, ¿no? Buscan la ruta del archivo, field path. El nombre de la hoja tendría que ser el nombre de la hoja de Excel, exactito, tal cual lo van a hacer, que sería pues hoja 1. O hoja, no sé, hoja 1 se llama por defecto, hoja 01. No me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. ¿Dónde inicia? ¿Sí? Field inicial, columna inicial y la data que vas a llevar, ¿no? Esto no sé si funcionará exactamente así ahorita,
Pero lo probamos, ya, lo probamos. Si no funciona, ya lo, lo analiza mejor en torno a lo que le estoy diciendo, porque sí, esa es la pista, como les digo, ¿ya? Esa va a ser la pista. Voy a abrirla a ver, ¿sí? Más o menos son esos nodos, ¿ya? Habría que analizar un poquito más, un poquito menos, no lo sé. Vamos a probarlo y lo vamos a llevar. Yo, como le digo, más uso el Dynamo para modelar estructuras un poco más complejas, así. Es más fácil modelarlo con el Dynamo. En el Revit pierdo mucho tiempo y antes me frustraba porque no modelaba como yo quería. Siempre quedaba un cachito por ahí, la geometría no se acomodaba bien o cuando la llevaba de Revit a Robot Structural, habían partes que no las trasladaba cuando eran paneles y así. Y a veces no me gustaba eso, ¿no? Hoja 1, así se llama. Voy a copiar por si acaso. ¿Ya? A ver, voy a intentar ejecutar. Vamos a ver. A ver. Ah, ya. Voy a examinar. Ya, aquí sobreescribir me dice que por defecto está en no. No va a sobreescribir por defecto. Voy a tratar de que sí sobreescriba por defecto. True. Examinar el fill path. ¿Cuál sería? Escritorio, hojita, ¿no? Hojita, 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 ya. Y ejecuto, a ver. Ya, aparentemente no. Seguramente nos falta algún paso por ahí, un nodito. Habría que analizarlo. Fill from path. Vamos a intentar. Ya. Igual no, ¿no? A ver. Ya. Vamos a ver. Voy a intentar cerrar esto. Vamos, hoja 1, fill path. Este me pide fill path. Este no me pide file. Objeto de archivo. Ya. A ver. Examinar hoja Excel, ok. Ejecuto. Ya, en este caso no me da. Ya tendría que analizar un poco más, pero son estos nodos, ¿ya? Son estos nodos. Seguro aquí un valor estamos obviando por ahí. A ver, voy a intentar con 0. 0. Y tal vez en inglés lo reconozca. Ya, ejecuto, a ver. Aquí, ¿cuál es la advertencia? A ver. String int var vol, pero se ha llamado a... Ya. Ya, supuestamente ahora sí está ejecutando. Y supuestamente ahora ya ejecutó. Ah, ya, mira, aquí sí ejecutó, ¿no? Parece que, ¿qué haya pasado? No lo sé. Creo que aquí me dice que por default no me da valores por defecto, ¿no? Yo asumí que por defecto era 0, 0. No lo hacía. Me tengo que escribir manualmente el valor. Y me lo admite, ¿no? Y aquí estoy teniendo todas las superficies, ¿ven? Todas las superficies. Todas las superficies. ¿Ok? Si yo pusiera acá superficies y le digo que inicie en la 1, 1 y acá en la 0, columna, ya, start, columna, perdón, fila,
la fila 2 y la columna. A ver, vamos a ejecutar. Ya ejecutó. Ya. ¿Ven? Lo reescribe a partir de acá, de abajo, ¿no? Sí, está bien. Así lo llevaríamos al Excel, ¿ya? Bueno, tienen que hacerlo más ordenado todo. Ya. ¿Sí? ¿Cómo hago para llevar esas superficies que simulan los tablones al Revit para filtrarlos en el Revit mismo y cuantificarlos? Ya. Hoja 1, me dice. Claro, ya, esa hoja 1. Ya, mira, Kevin, eso creo que ya no sería necesario porque al final lo que te piden es el reporte de Excel. ¿Ya? Es el reporte de Excel y esto es lo que tendrías que llevar, o sea, esto vale más. Pero si quisieras hacer eso, lo que tú me pides, podrías hacer esto, o sea, podrías transformarlo en un objeto. Este elemento, esta geometría, podrías transformarlo en un objeto con Direct Shape. ¿Recuerdan? Direct Shape, Revit, Element, Direct Shape. ¿No? Es lo más rápido que se me ocurre, ¿no? Direct Shape. Esta es la geometría, la categoría. Categories. Categoría que, no sé, masa. Masa forma, ¿ya? Categoría masa forma y ya, material y nombre por defecto, ejecuto. Espero que ejecute. Ya, masa forma no lo reconoce. Vamos a llevarlo como simplemente masa. Ejecuto. Ya, sí lo creo. Y esto ya lo tenemos en Revit. A ver, vamos a ver, en teoría lo he ejecutado, pero ¿cuál hemos ejecutado? 28 sólidos. ¿Por qué no se ven? Porque seguro masa está desactivada a la vista, además. Pero aquí están, estos son, mira, este es, ¿ves? Este es un elemento, una tablita, por llamarlo de algún modo, etc. Ah, ya, mira, vamos a hacer algo interesante, a ver, me has dado una idea. Vamos a darle material, sí, vamos a darle material de madera, a ver cómo queda, ¿ya? Material, Piney, material, y creo que se llama hoja, el material. Creo que se llamaba el material de madera hoja, ¿ya? Ejecuto, espero que ejecute. Miren, aquí le estoy filtrando, le estoy dando color, lo estoy llevando a Excel y lo estoy creando en Revit. O sea, estoy haciendo varias cositas, ¿no? Varias cosas. Y lo estoy creando en Revit aparte. ¿Ven? Estos son los encofrados. ¿Ven? Podría ser algo simple también, borrarlo de acá, ¿no? En vez de hacerlo en Dynamo, podrías borrar de acá la madera. Creo que sería más fácil. Bueno, no lo sé. Ya, queda de acuerdo a ustedes. No sería más fácil, pues, ¿no? Ya, la tenemos ahí. Y para las columnas también. Claro, podría ser una solución, ¿no? Borrarlo directamente en Revit. Como dice, ¿no? A veces la solución más simple es la mejor, la más eficiente. Podría ser. Si es poquito, sí, sí puedo, ¿no? Puedo borrar esto. Mi computadora ya está sufriendo un poquito porque tengo ya abiertas varias cosas en simultáneo. Pero aquí ya están las tablas, todas las tablas, ¿ves? Todas las tablitas. Ah, mira, entonces sí. Gracias por la idea, sí hemos obtenido algo bonito, ¿no? Esto en vez de estarlo filtrando, lo borras de acá, ¿no? Y esto ya puedes cuantificarlo dentro de Revit como masas, ¿no? Y esta vez solo llega hasta acá, no llega hasta el final, solo llega hasta aquí, hasta la cara de la superficie. Y aquí ya tienes tu encofrado. Ok, creo que sí estuvo bueno.
No sé si tengan un ID asociado, pero lo que sí sé es que cuando tú creas un elemento en Revit, todo elemento tiene un ID. Se crea como un ID. Si yo voy a gestionar, selecciono el elemento, gestionar, vamos a verificar cuál es su ID. Este es su ID del elemento. ¿Ya? Todo lo que tú creas en Revit tiene un ID. Entonces tiene su ID. Podrías filtrarlo por eso. ¿Cómo las caras? No comprendo. O sea, mientras está en Dynamo, solamente es computacional, ¿ya? No está en Revit, por lo tanto no tiene dentro del Dynamo, dentro del Revit, no tiene un ID. Lo que tiene dentro del Dynamo es una posición en la lista. Tiene una posición en la lista, ¿ves? Y que vendrían a ser los IDs, pero dentro del Dynamo, dentro de su lista correspondiente, ¿ya? Bueno, estos son los demás, ¿sí? Cada superficie, cada esto tiene un ID dentro del mismo Dynamo, que sería su ID de la lista, ¿ya? Pero mientras yo no le dé la orden de que se cree en Revit no existe, ya no existe todavía, no existe. Tengo que darle la orden para que se cree en Revit de una u otra manera, ¿ya? Listo. Entonces creo que hemos respondido varias preguntas, hemos llegado a algo bastante interesante, ¿no? ¿Hay alguna otra duda ya para ir concluyendo esta clase? ¿No hay más dudas? Los escucho, los leo. Bien, jóvenes, entonces gracias por su participación. La verdad, como les digo, esto es retroalimentativo. Ustedes me aportan ideas, ¿no? Yo trato de solucionar eso y generamos buenas rutinas, buenos ejemplos, buenos conceptos, ¿ya? Entonces voy a guardar esto y lo voy a colgar, ¿ya? Lo voy a colgar para que tengan esa rutina, ¿ya? Listo. Entonces hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias por su atención. Y eso sería todo, ¿ya? Miren, hemos generado la rutina en Dynamo, hemos creado los elementos en Revit, las maderas dentro de Revit, las hemos llevado a Excel, porque eso es lo que hemos hecho, ya lo hemos llevado a Excel. Entonces hemos hecho varias cositas interesantes, ¿no? Y bien, entonces sería todo. Voy a guardar esto antes de que se me pierda. Listo. Voy a cerrar, ¿ya? Entonces vamos a cancelar ya la transmisión. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Para obtener el certificado, la certificación, tenemos grupos de WhatsApp. Ahí me pueden, si no tienen el grupo, les dejo mi número para que me escriban al interno. ¿Ya? 974-139552. Es de Perú, ¿ya? Más 51. Más 51-974. Si quieren obtener el certificado, mándenme ahí sus datos. Yo les voy a mandar el número de cuenta o de PayPal, dependiendo, ¿no? Si son de Perú es el número de cuenta, si son de otro país, ahí les mando el link de PayPal para que puedan realizar el certificado. El certificado está a 42 soles o 15 dólares, ¿ya? Ahí me mandan sus datos, el voucher, etcétera, o se comunican conmigo para darles las instrucciones más precisas, ¿sí? Ya, jóvenes, muchas gracias. Eso sería todo por hoy y siempre estén pendientes a la página, ¿ya? Porque talleres como este, cursos como este, siempre vamos a estar dictando, ¿sí? Entonces nos vemos hasta la siguiente.